Señores, señoras, muy buenas tardes a todos. Una vez más, la Fundación de Cultura presente en una nueva actividad en la cual hemos de llevar adelante la presentación de una obra de reciente publicación, Jurisprudencia sistematizada del nuevo proceso penal. La entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal ha implicado el mayor cambio normativo de lo que respecta a todo lo que refiere a la norma procesal penal. Y para ello contamos con la presencia del autor de la obra, así como de dos doctores que han de hacer una reseña de la misma. Tengo a mi lado al doctor Jorge Vaz González, que es el autor de esta obra de reciente edición. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el año 2007, por ende ingresó a la Fiscalía General de la Nación por concurso público de oposición y méritos con el cargo de fiscal adscrito. Actualmente ocupa el cargo de fiscal letrado departamental, al que ascendió por concurso de oposición y méritos, y ha participado en diversas instancias de capacitación sobre el nuevo proceso penal, tanto en el país como en el exterior, cursando entre ellos en forma presencial el posgrado de investigación penal en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de los profesores Alberto Binder y Gonzalo Rúa. En esta oportunidad le voy a otorgar la palabra al doctor, quien ha de hacer una reseña, como bien decía, de quienes han de disertar en la materia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar acá en la sede de Fundación de Cultura Universitaria, presentando esta obra. Y en esta oportunidad lo primero que quiero hacer es agradecer a Fundación de Cultura Universitaria, que creo que es, digamos que el faro de difusión de la ciencia jurídica en nuestro país desde hace más de 50 años. Su labor es la que permite en gran manera que, digamos que la ciencia jurídica o el derecho llegue a estudiantes en forma masiva, a docentes, a profesionales. Y para mí es verdaderamente un honor de que Fundación de Cultura Universitaria haya editado esta obra que humildemente presentamos para la comunidad jurídica de nuestro país. Agradecer a los profesores Diego Camaño, que me está acompañando aquí a mi costado, y al doctor Gonzalo Rúa, que nos acompaña desde Buenos Aires por Zoom, el tiempo que los dos han invertido en venir y acompañarnos, en haber leído la obra y hacer una reseña. Al doctor Gonzalo Rúa, agradecerle especialmente porque él fue profesor nuestro en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y él junto al profesor Alberto Binder fueron los que nos guiaron, nos dieron, digamos, nos enseñaron, nos mostraron cuál es el camino a seguir en un sistema verdaderamente adversarial y acusatorio. Bueno, siempre le vamos a estar agradecidos y nos sigue acompañando y apoyándonos en este tipo de iniciativas. Al doctor Diego Camaño, que es un distinguido profesor uruguayo y uno de los exponentes, y a nuestro juicio de los exponentes en la materia no solo penal, sino en lo que es el sistema adversarial y acusatorio del nuevo proceso penal. Agradecer a mi esposa Ana, que está aquí detrás, mi amiga, mi colega, la cual en todo momento me motivó para realizar esta obra, me aconsejó y me apoyó en forma permanente, a mi familia, a mis padres, a mi hermano, que siempre tengo su apoyo incondicional, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, acompañándonos. Hablar un poco ya, entrando a lo que es la obra, contar un poco lo que es la finalidad. La finalidad por la cual nos pusimos a sistematizar la jurisprudencia de los tribunales de apelación y la Suprema Corte en materia penal es facilitar o dar accesibilidad para que todas las personas que están, digamos, relacionadas, los operadores del proceso penal, sea jueces, fiscales, defensores, todas las personas que trabajan en el sistema, los académicos, estudiantes, tuvieran una base única a la cual remitirse para buscar sentencias, o una base en la cual fuera de fácil acceso para encontrar lo que los tribunales de mayor jerarquía de nuestro país
han expresado sobre determinadas cuestiones del proceso penal que les han sido sometidas a su decisión. Esto, además, en una época, digamos, trascendental de la historia de nuestro proceso, digamos, judicial en general, que es una época en la cual hubo un cambio de paradigma, un giro copernicano, digamos, de lo que es el proceso, no solo el proceso penal, sino el proceso en general. Hubo un cambio que es, digamos que a mi juicio, el más importante o más trascendente en la historia judicial de nuestro país, y un cambio en el cual además ha sido sometido a permanentes modificaciones legislativas, una de las cuales data de hace menos de un mes, y en ese ámbito de no solo un cambio tan importante, sino de permanentes modificaciones legislativas, nosotros entendíamos que era necesario que los operadores, académicos, estudiantes, tuvieran un lugar a donde ir y remitirse y ver qué es lo que los máximos tribunales están opinando sobre la materia. En el entendido, además, de que, si bien, como todos sabemos, en definitiva la jurisprudencia sería una fuente subsidiaria, formal, de hecho sí es una fuente muy importante de derecho, en el sentido de que la opinión de un tribunal de apelaciones o de la Suprema Corte de Justicia, más allá de que es obligatoria para el caso concreto, sí tiene un peso muy importante para todos los operadores, digamos, respecto de lo que opinan esos tribunales. ¿Cómo hicimos esta sistematización? Nosotros nos remitimos pura y exclusivamente a lo que se publica por el mismo Poder Judicial en la base de jurisprudencia nacional, que es una página del Poder Judicial, que se encuentra, es una página web, en la cual los tribunales y la Suprema Corte van subiendo las sentencias. ¿Por qué circunscribimos el análisis solo a eso? Porque, si bien nosotros, obviamente por razones de espacio, no podemos ubicar a todas las sentencias que sistematizamos de forma completa, sino un extracto de la sentencia, hay muchas sentencias que tienen una gran riqueza, digamos, de lo que dicen, y no solo está en el extracto. Por esa razón es que muchas veces que el lector quiere ir al texto íntegro de la sentencia, y la única manera de que la persona pueda ir al texto íntegro es si era algo a lo cual todos tenemos acceso en forma universal a través de esa página web del Poder Judicial, que de paso nos parece fantástica, es una herramienta fantástica, a la cual no todos los tribunales ni la Suprema Corte de Justicia suben la totalidad de las sentencias, que nosotros tuvimos acceso a otras sentencias del año, en este caso nuestro estudio se circunscribió al año 2019, tuvimos acceso a otras sentencias que no estuvieron publicadas en la web, son las menos, pero las hay, y nosotros decidimos que no era lo mejor sistematizarlas, porque si el lector quiere acceder al texto íntegro, iba a tener que realizar algún tipo de labor casi detectivesca para dar una sentencia. En cambio, si las personas, todas las sentencias que están en la sistematización, las pueden acceder a ellas cuando quieran ingresando a la web, nos parecía el camino más adecuado. No obstante ello, más allá de que no circunscribimos solo a lo que está en la web del Poder Judicial, pudimos relevar 519 sentencias, de las cuales ahí, como una primera parte, digamos, descartamos las que referían al antiguo código o al decreto ley 15.032, esto es el código inquisitivo, esas, si bien las analizamos, no las sistematizamos. Nos quedamos con un total de 235 sentencias que refieren en el año 2019 al nuevo Código del Proceso Penal, y esas fueron las que sistematizamos. También hacer una pequeña aclaración. La sistematización que hicimos no es una selección de sentencias, como se hace en otro tipo de publicaciones, sino que fueron sistematizadas la totalidad absoluta de las sentencias a que referí que están en la web. Más allá de que en determinado asunto, en algunas pocas sentencias, hay algunas que son repetitivas o que refieren al mismo punto, igual fueron sistematizadas, aunque sea haciendo mención solo al número y a los datos de la sentencia. A veces no pusimos el extracto porque es un tema repetitivo. En cuanto a la estructura de la obra, el índice, o mejor dicho,
cómo están ordenados los temas, se trató de seguir en un todo el mismo orden que tiene el Código del Proceso Penal, para que sea más instintivo, o que de repente el operador, sabiendo eso, sabe que, por ejemplo, si va a buscar algo de principios, va a estar al inicio de la obra; si va a buscar algo relativo a los recursos, va a estar más sobre el final. Quisimos que fuera instintivo para el operador, que está habituado a usar el Código del Proceso Penal. La obra sigue el mismo orden que el nuevo código. Sin perjuicio de eso, también al final se puso un índice alfabético, porque más allá de los que manejen el código, muchas veces no nos acordamos en qué parte está determinado instituto. Entonces, si yo estoy buscando determinado tema, voy al índice que se encuentra al final y puedo ubicar con más facilidad el extracto de la sentencia que estoy buscando. Y aquí quiero poner énfasis de que, digamos, el motor que nos movió a realizar esto es la facilidad, de que sea de fácil acceso. Por esa razón es que también incorporamos algo que le llamamos la suma, que no es un invento nuestro, y ahora voy a aclarar un poco. La suma es una especie de máxima que se extrae de esa sentencia. Nosotros tratamos de que el extracto de la sentencia que nosotros sistematizamos tuviera una especie de resumen antes de la sentencia, para que el lector, con leer la suma, sabe de qué trata ese extracto de sentencia. Porque de repente, si uno solo compila extractos, es más difícil leer todo el extracto de la sentencia para saber si esa es la que me sirve y la que estoy buscando en el momento. Por esa razón decidimos realizar la suma, que yo creo que humildemente es quizá el valor agregado que pueda tener la obra para la facilidad de acceder a la jurisprudencia. La suma o la forma de sistematización, yo quiero aclarar de que no es algo que yo inventé, es algo que en mi caso personal aprendí sistematizando jurisprudencia para la obra Doctrina y Jurisprudencia Civil, que también se publica aquí en Fundación de Cultura. Es una obra que nosotros acompañamos desde el inicio y durante varios años tuvimos la oportunidad y el honor de participar en esa obra. En el caso de la jurisprudencia, a cargo del profesor Gerardo Cafera, al cual acá aprovecho mandar un abrazo, y también le pedimos previamente su aquiescencia para utilizar esta metodología, y en realidad, digamos, aplicamos la metodología que utilizábamos en el plano de la jurisprudencia civil, ahora a la jurisprudencia del proceso penal. Respecto de la suma, bueno, eso es, tratamos de nosotros extraer la esencia del extracto de la sentencia que estamos ahí sistematizando. Es una opinión personal nuestra, pero más allá de eso, nosotros quisimos respetar con objetividad o tratar de desentrañar lo que dice la sentencia. Así que en eso no mayores precisiones. Por último, quisiéramos manifestar, así como algo que nos pareció, al sistematizar los 4 tribunales de apelaciones en materia penal de la Suprema Corte, notamos una gran riqueza de temas que se tratan. Yo les diría que prácticamente todo el Código del Proceso Penal es tocado, digamos, por algunos de los extractos o de las sentencias que se sistematizan. Es muy rico también, o muy interesante, las posiciones que hay, porque en un mismo tema tenemos posiciones totalmente disímiles, y queremos, o nuestra intención sería que fuera o que sirviera como un insumo más para también generar un debate académico en torno a lo que es el nuevo proceso penal. Estamos en un periodo también, como ya Binder lo ha llamado en forma para mí extraordinaria, y ha sucedido en todos los países de América Latina, en donde se ha pasado del sistema colonial de administración de justicia inquisitivo a los sistemas acusatorios, las llamadas contrarreformas, y las contrarreformas hasta el día de hoy han seguido incorporándose al código. Nosotros creemos que en todo este contexto nos gustaría que fuera un insumo para generar debate académico en cuanto a tratar de ir, no perdernos de repente en las contrarreformas, o hacer una contrarreforma e ir a un sistema verdaderamente, o continuar por la vía del sistema verdaderamente adversarial, acusatorio, acorde a un país democrático y republicano como
como el que por suerte tenemos. Así que bueno, esa era lo que quería un poco expresar, y le doy la palabra al profesor Diego Camaño. Bueno, gracias. Gracias a la Fundación de Cultura por la invitación, por acogernos acá para hacer esta presentación del libro. Como decía Jorge, la Fundación desde hace muchos años que viene publicando las obras más importantes de los autores nacionales, lo que tiene que ver con el derecho y particularmente en la materia penal desde hace muchos años con la revista de Derecho Penal. Y bueno, y la verdad que yo me quedé muy contento con la invitación de Jorge a participar en esta presentación. Creo que es un fiscal que representa muy bien el espíritu de la reforma. Es de los fiscales que se han puesto al hombro, digamos, llevar a la práctica la reforma, que es, como bien él lo dijo, la reforma más profunda de la justicia penal, yo creo que por lo menos del último siglo. Y también muy contento porque nos esté acompañando Gonzalo Rúa desde Buenos Aires, que es un referente en estos temas, siempre por lo menos una de las guías que manejo en los temas del nuevo código son los famosos libritos de colores, así como les llamamos los libritos de colores, son como la Biblia, por lo menos en lo que me es personal y de muchos profesionales, que recomiendo siempre. Y también Gonzalo, incluso hace poco vi que hizo un gran esfuerzo en fundamentar en forma oral una sentencia en un caso bastante complejo en la Argentina, un caso que tuvo mucha repercusión pública. Y también este tipo de actitudes, vamos a decir, son las que justamente sirven para darle un respaldo y para fortalecer esta reforma tan profunda. Creo que una obra de sistematización, como la que encargó en esta obra el doctor Jorge Vaz, era absolutamente imprescindible para conocer el estado de la jurisprudencia con relación al nuevo Código de Proceso Penal. Y evidentemente, a mi modo de ver, es una obra que va en la línea de fortalecer la reforma, antes que de, digamos, en Uruguay se ha discutido mucho, justo hablábamos ahora antes de empezar, de que hay muchos operadores que lamentablemente no se han puesto al hombro la reforma del modo esperado, y eso abarca tanto a operadores en el marco de la judicatura estrictamente, como también de la fiscalía y de la defensa también, como también algunos sectores de la academia. Es decir, una reforma tan profunda requiere de un montón de tiempo para que sea comprendida y para que sea aplicada progresivamente, digamos. No hacia atrás, no anclada en los viejos esquemas, sino hacia adelante con una mirada nueva y diferente. Entonces, bueno, Uruguay llegó un poco tarde al proceso de reforma de América Latina, que se inició en el 92, básicamente en Guatemala, pero ha llegado con un código que realmente dio vuelta a toda la estructura de la justicia penal. Y hemos hablado mucho en la reforma, naturalmente, sobre el nuevo rol del fiscal, que es, de alguna manera, como tema estrella de todos los procesos de reforma. Y sin embargo, creo que hemos hablado poco hasta ahora de quienes dicen el derecho, en definitiva. Sobre la pregunta podría ser, ¿qué es el derecho vigente? El derecho vigente, podríamos decir, es el nuevo Código de Proceso Penal. Pero realmente lo que el derecho vigente es lo que los jueces dicen que es. Es decir, lo que los jueces aplican en los casos concretos es en definitiva el derecho vigente, el derecho que rige y el derecho que se aplica a las personas de carne y hueso. Por eso es tan importante conocer y sistematizar la opinión de los jueces, porque es la que, en definitiva, a mi modesto modo de ver, establece cuál es el derecho vigente en un momento determinado. Una sistematización como esta permite ver entonces lo nuevo y permite ver también cuánto de lo viejo sigue colándose a través de los criterios de la jurisprudencia.
permite ver también, como decía recién el autor, cuáles son los criterios de interpretación sobre un mismo texto normativo. Es decir, que nos permite, de alguna manera, si se quiere, clasificar o definir si estas sentencias están acordes con el nuevo sistema o si estas sentencias o tal grupo de sentencias van en contra del nuevo sistema. Por lo tanto, sistematizar la jurisprudencia es una tarea ya de por sí muy, muy importante. Un autor bueno, que es uno de mis preferidos dentro de la teoría del derecho, como Ronald Dworkin, un gigante, digamos, de la teoría del derecho, hablaba de tomarse los derechos en serio. Y creo que tomarse los derechos en serio implica también tomarse la jurisprudencia en serio, que es lo que dicen realmente los jueces, tomárselo muy en serio, porque en esos criterios va de alguna manera el éxito o el fracaso de la reforma. Podemos tener una reforma muy bien escrita, muy bien modelada, muy bien diseñada en los papeles, pero si luego en la práctica los criterios que se aplican siguen siendo los de antes bajo nuevos ropajes, entonces no mucho de reforma habrá en la realidad. Y decía Dworkin también, esto de hacer de la interpretación del derecho la mejor especie dentro de su género. ¿Cuál es la mejor interpretación del derecho posible dentro de un determinado instituto jurídico, podríamos decir? ¿Cuál es la mejor interpretación del derecho posible dentro de un modelo adversarial sobre qué es lo que tiene que hacer un fiscal, cuáles son los deberes, cuáles los deberes en cuanto a la prueba de su teoría del caso, cuál es el rol de la defensa, qué valor tiene el principio de inocencia? Hay muchos temas que aparecen acá en esta jurisprudencia que antes estaban muy ocultos o solapados en el sistema anterior. O sea que esta obra también nos permite ver en qué medida los jueces han hecho una mejor o la mejor interpretación posible dentro del texto que tenemos. Yo siempre digo que más allá de cómo está formulado un determinado artículo, o a veces esta tradición que nosotros tenemos tan exegética en la interpretación de las normas, nos obnubila de pensar sobre cuáles son los principios rectores que tienen que seguir un sistema. Y es fundamental en una reforma tener claro cuáles son los principios que guían esa reforma. Bueno, una obra de estas características nos permite también visualizar en qué medida los jueces están apoyando y respaldando estos principios fundamentales, o en qué medida, si se me permite, están un poco tirando para atrás, o están de alguna manera anclados en los viejos esquemas. No es una tarea fácil, yo creo que a todos nos ha costado bastante, a los defensores, yo que me ejerzo en la defensa penal, básicamente a los fiscales y a los jueces también. Es una tarea de adaptación y es una exigencia de capacitación y es una exigencia también de, yo digo siempre, de tratar de tirar el sistema para adelante, de mirar un poquito más allá de lo exegético puro del artículo. Ahora, la obra en sí tiene un valor enorme porque sistematizar 235 sentencias no es cosa fácil. Sé por lo que hablábamos antes que llevó unos cuantos madrugones, y sobre todo sistematizarla de acuerdo a unas sumas que nos permiten orientar. Vamos a ser claros, cuando ejercemos la profesión estamos buscando rápidamente que una referencia nos saque de un aprieto, que podamos interpretar bien un artículo para llegar a una audiencia, o de poder saber cómo se ha interpretado determinado artículo. Y cuando, como decía Jorge, si tenemos a la jurisprudencia dispersa, podemos ir a distintas bases de datos y ponernos a buscar manualmente, eso nos va a llevar bastante tiempo. En cambio, si tenemos una guía, si tenemos una suma que está claramente establecida, y quiero destacar ese trabajo, que me parece que es el trabajo como el corazón de la obra, del estudio de 235 sentencias que previamente clasificó, sacando las que referían al viejo sistema, y que luego trató y logró, me parece con éxito, sistematizar en estas sumas, que son sumamente ilustrativas, que son sumamente claras y orientadoras en cuanto al contenido de esa sentencia. Me parece que es un valor ya muy, muy impresionante, digamos, y muy importante. De alguna manera me parece que también esta obra va a complementar a
la revista de Derecho Penal de la Fundación. La revista de Derecho Penal de la Fundación hace muchos años que viene publicando el anuario de Derecho Penal con las sentencias, pero enfocadas al derecho penal sustantivo. Y por lo tanto, tener esta obra como un complemento de los criterios de la jurisprudencia en materia del nuevo código me parece que va a ser una obra ineludible, digamos, a la hora de la aplicación. Me parece que además, y lamentablemente, se lo digo acá públicamente al doctor Vaz, lanzar una obra de esta naturaleza con la jurisprudencia del 2019 implica un compromiso para el 2020, 2021 y 2022, así que en realidad esto es como una obra, un primer libro fundacional, digamos, y que necesariamente debe tener y merece tener una continuidad. ¿Hasta qué punto, entonces, los jueces han logrado avanzar o no avanzar con la reforma? Me parece que es una conclusión que podrán sacar, en definitiva, los lectores. Hay algunos temas en concreto que me había anotado, como para mencionar algunos avances de la jurisprudencia en cuanto al tema del principio de inocencia, en cuanto al tema de la imparcialidad de los jueces, en cuanto a que los jueces no deben suplir algunas falencias de los fiscales, en cuanto a la necesidad de que la acusación pruebe su teoría del caso, pero también hay algunos retrocesos, ¿no? Algunos retrocesos en los cuales los jueces de oficio han ido de alguna manera arreglando algunas omisiones de repente de la primera instancia, o algunas cuestiones debatibles en cuanto al principio de congruencia, o algunos retrocesos en cuanto a la interpretación de la ley penal con relación al nuevo modelo, digamos, a los formalismos y un montón de temas que van apareciendo a medida que uno analiza esta sistematización. Así que nada, yo simplemente quiero agradecerle al fiscal, el doctor Jorge Vaz, por la invitación a acompañarlo y a decirle que desde ya esta va a ser una obra de referencia, y a comprometerlo también a que tengamos en 2020 y en los años más adelante, cada año, una sistematización de la jurisprudencia, porque eso me parece que nos va a permitir ver si en definitiva la reforma avanza o no a nivel de los tribunales. Y como dije hace un ratito, me parece que el avance o el retroceso de una reforma se va a medir por lo que los jueces digan que esa reforma es. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y le dejo la palabra a Gonzalo. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer por esta invitación. Para mí realmente es un verdadero honor estar aquí presente con ustedes por varias razones. En primer lugar, por el aprecio que le tengo en particular al autor, con quien tuve el gusto de compartir el aula en el 2018. Tanto Jorge como Luis Alves vinieron con muchas ganas desde Uruguay, se cruzaban el charco todos los miércoles para cursar el posgrado, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha claridad, digamos, de lo que necesitaban y lo que buscaban, que es básicamente entender un nuevo sistema penal y entender cuáles son las nuevos bloques teóricos que requiere ese nuevo proceso adversarial uruguayo. Pero no solo me alegra estar aquí con ustedes por conocer al autor, por conocer las características profesionales y personales del autor, sino que siempre es un gran motivo de celebración presentar un libro. Y mucho más en este caso cuando se trata de un libro vinculado a la sistematización de la jurisprudencia. Hace unos días me tocaba en otra actividad presentar un libro, y yo contaba que la presentación de un libro siempre tiene como tres grandes, me parece, ideas o escenarios. Una primera idea que tiene que ver con un mensaje. Un libro pretende transmitir un mensaje.
Una segunda idea tenía que ver respecto del cómo, la finalidad para transmitir ese mensaje, los medios que tiene para transmitir el mensaje. Y un tercer punto que es el contexto en el cual se presenta la obra. En este caso me parece que si uno analiza desde este lugar la presentación de este libro, la obra de Jorge, uno advierte claramente que estos grandes puntos de mensaje, contexto y finalidad son vitales para entender el significado del libro. El libro nos pretende llamar la atención respecto de la importancia que es tener claridad sobre lo que están diciendo los jueces. Tener claridad sobre la jurisprudencia implica tener claridad respecto de qué es lo que está ocurriendo en ese duelo de prácticas entre el sistema inquisitivo, el viejo sistema inquisitivo, y las nuevas ideas del sistema adversarial. Es una finalidad muy clara que trata de lograr llamarnos la atención y ver en dónde estamos posicionados y dónde, luego de ya transcurrido más de un año del proceso de reforma en Uruguay, qué es lo que está ocurriendo en la práctica cotidiana. Y el contexto no es un tema menor, porque Uruguay tuvo un desafío al ingresar al sistema adversarial muy complejo. Es decir, pasaron de un sistema escrito a un sistema ya acusatorio de tercera generación. Es decir, cuando uno analizaba los procesos de reforma, veía que los primeros procesos de reforma solo se trataba casi de instaurar un juicio oral, solo se trataba casi de dejar al fiscal la acción, pero bueno, la situación en que ingresa Uruguay al proceso de reforma implica un montón de desafíos, y qué mejor que ver la jurisprudencia para comprender esos desafíos. El autor de esta obra, Jorge, es una persona que tiene claridad por su formación en la importancia del saber práctico. Hay un punto que con Alberto nos hemos cansado de explicar y de hablar, referido a que el viejo saber teórico, el formato de la teoría del sistema inquisitivo y la teoría de las universidades siempre estuvo vinculado a una visión de trámite, a poder comprender cómo se tramita un expediente, pero no a internalizar los valores que hay detrás de cada uno de ellos. Siempre empujamos en una idea de un saber práctico, y sobre todo porque si algo nos enseñaron los procesos de reforma en estos 20, 30 años, es que no podemos caer en un fetichismo normativo y creer que si aprobamos un código procesal penal, rápidamente el sistema va a empezar a funcionar de acuerdo a los principios y valores que tiene un sistema adversarial. Nos dimos cuenta que esto no es así y que en cada escenario de reforma empieza a haber un duelo de práctica. Jorge reconoce este inconveniente, Jorge advierte este inconveniente, y lo primero que desarrolla, digamos, en este libro es sumariar toda la jurisprudencia, que es un enorme trabajo, para poder ver en dónde estamos posicionados. A mí me gustaría analizar esta idea de la sistematización de la obra que nos presenta Jorge, de acuerdo a esa visión. ¿Dónde estamos parados en el debate y el duelo de prácticas entre los sistemas inquisitivos y los sistemas adversariales? Y cuando uno habla de este duelo de prácticas, es importante que no lo crean un duelo de prácticas, si se quiere, solamente teórico, sino que ese duelo de prácticas se sucede en el mundo cotidiano, se sucede en las salas de audiencias. Cada vez que en un sistema adversarial hay un fiscal y un defensor que están litigando un caso, están litigando en tres grandes dimensiones: la dimensión de los hechos, la dimensión del derecho y la dimensión de los valores que hay detrás de cada uno de esos escenarios. Y siguiendo a mi maestro, Alberto Binder nos diría seguramente que todo el proceso de litigio se da en un duelo que opera dentro de una antinomia fundamental que está marcado por la eficacia y por las garantías. Mientras los fiscales buscando la tutela judicial efectiva, van a tratar de ensanchar la eficacia del sistema, los defensores, por el contrario, van a tratar de reducir el poder punitivo a través del derecho penal y construir una metodología de visión amplia de las garantías para evitar que el poder punitivo ingrese sobre el caso. Este duelo que ocurre entre fiscales y defensores es lo que ocurre en la jurisprudencia. Básicamente, si uno analiza un caso penal bajo la lógica de un campo de juego,
donde los fiscales lo que tratan es de ensanchar, ¿sí?, el poder punitivo, y los defensores tratan, decíamos, de limitar ese poder punitivo, de reducir el terreno de juego, le queda a los jueces la enorme tarea, la definición de determinar en base a los valores del caso si el terreno corresponde darle mayor tutela a las víctimas o por el contrario la tutela es de los imputados. Eso es lo que ocurre en cada sala de audiencias, eso es lo que ocurre en cada uno de los casos. Y lo llevamos al terreno práctico, digamos, para que no quede en un bloque teórico. Ustedes van a advertir que si un fiscal pide un allanamiento en una sala de audiencias y el juez empieza a analizar los límites, lo que está analizando es la tutela judicial efectiva, la eficacia o las garantías. Cuando en una audiencia fiscal y defensa discuten si corresponde o no dictar una prisión preventiva, lo que están discutiendo, si es en base a los peligros procesales, es hasta dónde hacen jugar cada uno de los peligros procesales. La antinomia fundamental, eficacia versus garantías. El juez es el que define el pleito y el juez es el que decide bajo qué formas define el pleito. Es importante tener presente cuando uno analiza la jurisprudencia y cuando uno empieza a pensar en la matriz adversarial, que todo litigio es un conflicto entre partes. Y ese conflicto es un conflicto formalizado. Básicamente, la víctima, el imputado, digamos, recurren a la justicia porque toman una decisión que es muy importante. En un Estado de Derecho es importante que la definición de los casos opere en un terreno institucional. Por eso decimos que el sistema penal es un conflicto, es la gestión de un conflicto institucionalizado bajo determinadas formas. No es un conflicto que carezca de formas, sino que se establecen formas muy estrictas. A veces esas formas operan en el sentido de reglas muy fijas y otras veces a través de, diría yo, más bien estándares. Todos sabemos que el principio, por ejemplo, opera en el sistema adversarial uruguayo, el principio de igualdad de armas. Pero ¿cómo opera en la práctica? ¿Cuáles son los estándares que corresponde determinar sobre la igualdad de armas, que es uno de los puntos que trabaja en la jurisprudencia del autor a través de los principios? ¿Cómo opera el contradictorio? ¿Cómo opera la defensa en juicio? ¿Es para todas las instancias? ¿Es solo para la instancia de debate? Aquí es donde vemos esa antinomia fundamental y donde los jueces empiezan a tomar decisiones. La importancia de tener claridad en este punto y de tener una jurisprudencia sistematizada guarda relación con esto que decíamos de saber en dónde estamos parados, en qué lugar nos encontramos de este duelo de prácticas entre sistemas inquisitivos y adversariales. Pero también guarda particular importancia la jurisprudencia porque lo cierto es que en nuestros países que vienen del modelo europeo continental no hemos prestado mayor atención a la jurisprudencia. Al contrario de los sistemas anglosajones donde a través de la jurisprudencia y de los precedentes, de la doctrina del precedente, se empieza a construir los derechos. En nuestro caso, ello no es así y nos cuesta mucho observar la jurisprudencia. Y varias son las razones de ello. En primer lugar, diría que en Uruguay, en Argentina es exactamente igual, nos cuesta mucho precisar los hechos. Entonces, si no tenemos precisión sobre los hechos, difícilmente podamos construir un precedente, porque los precedentes se basan en un hecho concreto. Pero no solo tenemos la dificultad de los hechos, sino que también una segunda dificultad es que estamos muy acostumbrados a construir fallos farragosos, llenos de latinazgos, interminables. Entonces encontrar en esa cantidad de precedentes, en esa cantidad de fallos, cuáles son los hechos del caso y cuál es la ratio decidendi, se hace una tarea cuanto menos sumamente dificultosa. Y en tercer lugar también tenemos una dificultad que radica en que en tribunales colegiados tenemos una mala costumbre de que en vez de discrepar en un punto determinado, en un considerando, cada juez suele redactar nuevamente en los fallos de corte todos los considerandos, entonces realmente la tarea se hace titánica.
La importancia de la jurisprudencia en un sistema adversarial que se acerca al modelo anglosajón es vital. Nos enseña en un libro editado por Marcial Pons, el que se llama El precedente en el sistema inglés, escrito por Gross y por Harris, nos muestran que la utilización de los precedentes requiere necesariamente de la lógica de la analogía, que requiere de 3 pasos. En primer lugar, encontrar si el presente caso que estamos investigando, que estamos trabajando, guarda en los hechos similitud con el precedente que pretendo citar, que pretendo apoyar mi doctrina. En segundo lugar, determinar la ratio decidendi de ese precedente. Y por último, verificar si esa ratio decidendi es aplicable o no al caso. Por eso la jurisprudencia de un sistema adversarial es vital, porque es lo que permite construir, como diría Carlos Nino, la catedral. Digamos, uno va construyendo a través de los fallos todo el formato como si fuese una catedral donde se van procesando cada uno de los derechos. Yo entiendo que esta obra es vital y está muy bien sistematizada por principios, partes, actos procesales, pruebas, medidas cautelares, y al analizarlo y observar rápidamente uno empieza a encontrar estos puntos que nos mencionaba Jorge y nos mencionaba Diego, respecto de la construcción que no parece todavía asemejarse a una catedral, sino que hay fallos bastante contrapuestos. Y es allí donde tenemos que trabajar fuertemente. Creo que con la simplicidad que lo caracteriza a Jorge, con la visión clara que tiene sobre el proceso, nos ha mostrado la realidad hoy del proceso penal uruguayo, dónde se encuentra y ese duelo de prácticas que se observa en cada uno de los fallos. Creo que es un punto de ingreso muy interesante para observar dónde estamos posicionados y para comenzar a construir, de alguna manera, lo hablaba el otro día con Luis Alves también, una suerte de colección de fallos para poner en discusión, si se quiere, la vieja doctrina procesal uruguaya del modelo de derecho procesal civil y penal en forma conjunta y bajo las reglas del sistema escrito, a construir el nuevo derecho procesal uruguayo, una nueva corriente que tiene que, en base a los fallos y en base a la jurisprudencia que se viene recogiendo en el país, comenzar a teorizar y fijar cuál es el horizonte de proyección del derecho procesal penal uruguayo. Uruguay tiene una fuerte tradición de derecho procesal, ha tenido, si se quiere, de alguna manera los procesalistas rioplatenses han trabajado fuertemente en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y creo que hoy los abogados penalistas uruguayos tienen este enorme desafío. Está todo por construir. Es necesario nuevos bloques teóricos, y en base al sistema y en base a los principios del sistema adversarial, entonces el desafío ya está marcado. Ojalá que esta obra, que le auguro un éxito enorme, porque no solo es vital para el estudioso del derecho procesal, que puede ver en dónde estamos posicionados, sino para el abogado práctico, el abogado que requiere ir a tribunales, tener precedentes para poder citar y aplicar a su caso. Pero creo que no solo va a ser un éxito esta obra, sino que tiene el nuevo desafío que nos da el norte, el horizonte de proyección para las futuras obras que empiecen a teorizar fuertemente sobre los conceptos que se están desarrollando en Uruguay. Con esto concluyo. Lamento que por esta situación de pandemia que estamos atravesando, no poder cruzarme a Uruguay, a Montevideo, para poder estar con ustedes. Me hubiese encantado, siempre es un enorme placer compartir con ustedes actividades, así que les dejo un gran abrazo. Bien, muchas gracias al doctor Gonzalo Rúa por el aporte que ha hecho desde el otro lado del charco. No sé si usted tiene algún aporte más que realizar, doctor. Profesor Florano. No, muchísimas gracias. Agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos los que están presentes, y a Gonzalo por las palabras, y siempre enseñando, siempre cada frase que dice, yo por lo menos siento que estoy aprendiendo cada vez más. Bueno, infinitas gracias. Bien, señores, por nuestra parte, resta solamente agradecer al profesor Gonzalo Rúa, al profesor Camaño,
por ende al autor de esta obra que ha de ser de gran aporte para el operador jurídico, sin duda, emerge de la dinámica de la justicia y un análisis jurisprudencial sistematizado en cuanto a todo lo que refiere al proceso penal del año 2019. Como siempre decimos, el derecho en movimiento, una fundación de cultura distinta pero no distante de los operadores jurídicos. Por todo ello, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.